la clase anterior estábamos viendo, ¿cierto?, todos los factores que afectan la solubilidad, ¿cierto? Y cómo estos pueden incidir en que un determinado soluto, ¿cierto?, pueda disolverse en el disolvente para formar una disolución. Y habíamos dicho que siempre íbamos a trabajar de pares porque es mucho más abordable. Y lo que vimos rapidito y que nos quedó pendiente de revisar con más detalle eran los efectos, porque vimos los factores que definimos como, acá, los factores que afectan la solubilidad interna. Que eso trabajamos, vimos la interacción soluto y disolvente, que dependían de la naturaleza de la sustancia. Pero no, solamente enunciamos y vimos en términos muy generales aquellos factores externos que pueden afectar la solubilidad, o sea, cómo se disuelve el soluto en el disolvente, que son temperatura y presión. Estos gráficos son los mismos que aparecen en el texto. Entonces, la temperatura, ¿cierto? Si la temperatura aumenta, es porque está aumentando el contenido calórico de la sustancia. O sea, le estamos añadiendo el calor. Y el calor es una forma de energía, la energía calórica. Entonces, si se está modificando la temperatura, eso es un indicativo de que se está modificando el contenido calórico, está ingresando energía al sistema, se aumenta la temperatura. Y por el contrario, si la temperatura disminuye, está saliendo energía, está perdiendo energía calórica. Entonces, esto va a incidir y va a afectar cómo los solutos puedan disolverse en el disolvente que forma parte de la mezcla que estamos formando. En este caso, cuando el soluto está en estado sólido y lo agregamos, lo añadimos a un disolvente en estado líquido, la temperatura es directamente proporcional a la solubilidad que tengan estos solutos sólidos en el líquido en que lo estoy disolviendo. ¿Qué quiere decir esto? Que sean directamente proporcionales. Que a medida, en la gran mayoría de los casos, aquí tenemos solamente una excepción, pero en la gran mayoría de los casos ocurre que cuando el soluto es sólido y lo añadimos a un disolvente líquido, al aumentar la temperatura va a aumentar la solubilidad de ese soluto. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a disolver mejor y se va a disolver más rápido. Entonces, a mayor temperatura, mayor solubilidad de los sólidos. Por esa razón, en general, nosotros las mezclas que hacemos de carácter cotidiano, que son domésticas, las realizamos con líquidos calientes, porque eso favorece la disolución de solutos sólidos. Entonces, prepararnos un té, prepararnos un café, preparar la leche, tratar de disolver, por ejemplo, un caldo, un pan de caldo en agua fría es mucho más difícil que disolverlo en agua caliente. Entonces, en general, la temperatura al aumentar favorece la solubilidad, o sea, que se disuelvan más fácil y con mayor rapidez los sólidos en el disolvente líquido. Y como forma contrapuesta, si la temperatura disminuye, esta solubilidad también va a disminuir. O sea, el soluto se va a disolver con mayor dificultad y va a tardar más tiempo. Ahora, recordemos que aquí estamos viendo solamente el efecto de la temperatura. Pero recuerden que esto también se va a conjugar con los otros factores que ya vimos que son los internos. O sea, no solamente por aumentar la temperatura va a aumentar en gran cantidad la solubilidad, también depende del soluto que estemos trabajando. Su densidad, su calor específico, cómo absorbe calor. Entonces, son otras variables, pero en sí, a mayor temperatura, mayor solubilidad. En el caso de los gases ocurre completamente lo contrario. Cuando aumentamos la temperatura, lo que nosotros hacemos también es añadir energía. Y si nosotros añadimos energía a los gases cuando se les añade energía se movilizan y tienden a subir. Al aumentar la energía, los gases se expanden aún más y suben en términos de altura. O sea, si yo tengo un gas, por ejemplo, tengo un vaso de agua con gas y lo pongo en el suelo y lo empiezo a calentar, al aumentar la temperatura de esa agua con gas, el gas va a absorber esa energía, ese calor que le estoy añadiendo, va a empezar a movilizarse y va a empezar a expandirse y va a empezar a subir.
Entonces se va a desplazar hacia arriba y eso va a generar que finalmente ese gas salga de la mezcla, se vaya de la mezcla, deje de formar parte de la mezcla porque va a subir. Entonces, en ese sentido, cuando tenemos mayor temperatura en los gases, disminuye la solubilidad, se disuelve menos. ¿Y por qué razón? Porque el gas se va de la mezcla. Entonces nosotros para mantener un gas en la mezcla tenemos que tenerla a una temperatura idealmente baja. Depende del gas que estemos hablando. Porque sabemos que a mayor temperatura, menor solubilidad. Entonces, en este caso, en el caso de los gases, la temperatura es inversamente proporcional a la solubilidad. A mayor temperatura vamos a tener menor solubilidad de los gases en la mezcla. Por tanto, a menor temperatura, mayor va a ser la solubilidad de los gases. Entonces, recordemos que cuando modificamos la temperatura, lo que estamos haciendo, o sea, la temperatura es una respuesta, es como el resultado, pero ¿el resultado de qué? De modificar el contenido calórico de la mezcla. Entonces, para yo modificar la temperatura, tengo que modificar el calor. Puedo aumentar el calor, añadir calor, y si añado calor va a aumentar la temperatura en algún momento, o puedo quitar calor. Y si quito calor, en algún momento va a disminuir la temperatura. ¿Y de qué manera nosotros podemos aumentar ese contenido calórico o disminuirlo? Calentando. Ponerlo en la cocina, ponerlo en un mechero. ¿Y de qué manera podemos disminuir ese contenido calórico? Refrigerando. Colocamos el vaso en el refrigerador, en el freezer, y de esa manera se va a producir una pérdida de calor, por tanto, una disminución de la temperatura. Entonces, las variaciones de temperatura son una respuesta a la variación del calor en las mezclas. Entonces, recordar que para los sólidos, ¿cierto? Es directamente proporcional a mayor temperatura, mayor solubilidad, menor temperatura, menor solubilidad, y en el caso de los gases es inversamente proporcional. En los sólidos directamente, en los gases es inversamente. ¿Eso qué quiere decir? Que en los gases a mayor temperatura, menor solubilidad, o a menor temperatura, mayor solubilidad. Siempre van a ser los contrarios cuando son inversamente proporcionales. Y el otro factor que también habíamos enunciado que incide en la solubilidad, pero esto principalmente en los gases, es la presión. La presión, recuerden que es una fuerza, y es una fuerza que se ejerce sobre un cuerpo, o sobre una, en este caso, sobre una mezcla. Y si nosotros añadimos presión a un sistema, por ejemplo, ustedes si tienen algo cerca pueden añadir presión colocando su mano sobre algo y presionando, haciendo fuerza hacia abajo. Cuando nosotros hacemos eso, cuando ejercemos presión, aumentamos la presión, eso va a generar que el volumen de lo que estoy presionando disminuya. Piensen en un globo, pensemos en un globo. Inflamos un globo chiquitito, así que quede como una pelotita que cabe si yo entre mis manos y que mis manos lo pueden rodear completamente. Pensemos en un globo. Tiene un volumen, ocupa un espacio. Si yo lo tomo con mis manos y lo ejerzo presión, aprieto el globo, eso va a generar, le estoy haciendo presión al globo. ¿Y qué le va a pasar al globo? Se va a achicar, va a disminuir el volumen si yo añado presión. Entonces, la presión va a ejercer un efecto en el volumen que está ocupando la mezcla que estoy trabajando. Entonces, en este primer caso estamos aumentando la presión, ¿cierto? Aquí esta tapita lo que está haciendo es ejercer la presión, apretando hacia abajo, y eso hace que el volumen en el cual está contenido la mezcla disminuya. Tiene menos espacio. Cuando esto ocurre, como tengo menos espacio, la solubilidad de los gases, porque esto es exclusivamente en los gases, la solubilidad de los gases aumenta. Mientras menos espacio yo le dé al gas, más se va a disolver en el líquido en que lo estoy ingresando. Por esa razón, las bebidas gaseosas y todo lo que tiene gas tiene que ser envasado a presión, porque es la única forma en que yo logro que se disuelva el gas en el líquido.
Ahora, si yo disminuyo la presión, si aprieto menos, ¿cierto? Va a aumentar el volumen en el que se encuentra esa mezcla, que es el caso que está acá a la derecha. Se aumenta el volumen, como les dije, los gases siempre buscan expandirse, ocupar el mayor espacio posible. Entonces, si yo disminuyo la presión, el gas se va a expandir. Y eso significa que en algún momento, en esa búsqueda de expandir sus horizontes, de buscar el mayor espacio posible, se va a salir del líquido donde yo lo tengo disuelto, se va a ir. Entonces, al disminuir la presión, va a disminuir la solubilidad del gas en la mezcla, en el líquido que lo estoy tratando de disolver. Y eso es lo que pasa con las aguas, con las bebidas gaseosas, con todo lo que tenga gas que viene embotellado. Al momento de uno abrir el envase, suena cierto este típico sonido que me está indicando que inmediatamente, como le estoy, al abrir esas botellas, al abrir el envase, lo que yo estoy haciendo es disminuir la presión. Automáticamente abro el envase, disminuyo la presión, ¿y qué es lo que hace el gas? Se expande y finalmente sale de la botella. Y si yo dejo esa botella, por ejemplo, si es una bebida, la dejo abierta, van a pasar un par de horas en que yo después voy a probar la bebida y va a ser como un jugo, porque ya todo el gas se fue, porque al disminuir la presión, disminuye la solubilidad. Entonces, en este caso, que es exclusivamente para los gases, la presión y la solubilidad son directamente proporcionales. O sea, si yo aumento la presión de un gas, va a aumentar su solubilidad en los líquidos. Y si yo disminuyo la presión de un gas, va a disminuir su solubilidad en los líquidos. Entonces, por esos términos es directamente proporcional. Aumenta, aumenta, disminuye, disminuye. Porque, por ejemplo, en el caso del aceite, pasa muy poquito tiempo en que yo le añado calor y aumenta su temperatura. Por eso después que uno se lo olvida y va a agregar algo en el aceite, salta y chisporrotea para todos lados porque está muy caliente. Ese mismo proceso es un poco más lento, por ejemplo, en el agua. En el agua yo tengo que tenerla mucho más tiempo agregándole contenido calórico, calentándola, para que empiece a aumentar su temperatura y finalmente hierva. Entonces, también va a incidir la naturaleza de la sustancia, pero independiente de eso, si yo añado calor, en algún momento esa sustancia va a empezar a aumentar su temperatura. ¿Cuánto tarda ese aumento de temperatura? Va a depender de las características propias de la sustancia, pero eso va a ocurrir sí o sí en algún momento. Chiquillas, ¿alguna otra pregunta con los efectos de temperatura y presión en la solubilidad? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa de presión? ¿Todo? Recordemos que cuando modificamos la presión, vamos a modificar el espacio, el volumen que ocupa la mezcla que estamos trabajando. Si nosotros aumentamos la presión, el volumen va a disminuir, van a estar los componentes de la mezcla como más juntos, más apretados. Y eso va a generar que el gas se disuelva más fácil en el líquido, cuando lo tengo más apretado, más limitado en el espacio que ocupa, porque aumenté la presión. Si disminuyo la presión, le quito fuerza, ¿qué va a ocurrir? La mezcla va a tender a ocupar un espacio mayor, un volumen mayor. Y al tener un mayor volumen, el gas se sale del líquido. Disminuye su solubilidad, porque como tiene más espacio, se expande, y al expandirse se va a salir del líquido en el que lo estoy tratando de disolver. Por tanto, va a disminuir su solubilidad. Mientras menos espacio ocupe el gas con el líquido que lo trato de disolver, más fácil se va a mezclar con él. Mientras más espacio ocupe la mezcla, con mayor dificultad se va a disolver el gas en esa mezcla. Entonces, como yo les dije en la clase anterior, nosotros nos vamos a concentrar principalmente en el efecto de las cantidades. ¿Cuánto soluto hay en relación al disolvente o al total de la mezcla? Lo que habíamos dicho que eran las unidades de concentración. ¿Cuánto soluto hay en relación al total o en relación al componente mayoritario, que es el disolvente? Entonces, hoy día vamos a empezar a ver esto, las unidades de concentración. ¿Cómo determinar esta proporción en un valor numérico? Unidades de concentración. Las unidades de concentración, como yo les dije, son 7 las que vamos a ver.
de concentración. Son 7, pero las podemos clasificar, yo las voy a clasificar por cómo se trabajan los datos, pero las podemos clasificar de distintas maneras. Después vamos a ver eso. Y según la clasificación o cómo se trabajan los datos, vamos a tener 3 categorías en que podemos trabajar las unidades de concentración. Vamos a tener las unidades de concentración porcentuales, que en el fondo me entregan el dato en términos de porcentaje. El resultado es un porcentaje que uno puede interpretar. Y en estas unidades, que son las que estaban incluidas en la guía de hoy, tenemos de 3 tipos dependiendo en qué unidad estén los datos que estamos trabajando. Si los datos que estamos trabajando están todos en gramos, que es una unidad de masa, vamos a determinar la composición o la concentración porcentual en lo que se llama porcentaje masa-masa o porcentaje en masa. Si todos nuestros datos están en gramos. Si nuestros datos están todos en unidades de volumen, ml, vamos a calcular también concentración porcentual, pero en porcentaje, volumen, volumen. Porque todos nuestros datos están en unidad de volumen. Y en este caso se trabaja en ml. Pero también puede ocurrir que parte de nuestros datos estén en masa y parte de nuestra información esté en volumen. Cuando eso ocurre, tenemos un mix donde en términos generales el soluto esté en gramos en unidad de masa y el total, que es la disolución, esté en volumen, ml. Cuando eso ocurre, que tenemos un mix en las unidades en que están nuestras variables, lo que determinamos es el porcentaje masa-volumen. Entonces, dependiendo cómo nos entreguen nuestros datos, es como qué fórmula debemos aplicar. Entonces, en un inicio vamos a trabajarlos así directamente. ¿Por qué en un inicio? Porque después nosotros hace mucho tiempo, y podemos repasar eso, aprendimos en séptimo, y me parece que también lo vimos en octavo, no, pero séptimo me acuerdo, cómo transformar la masa a volumen y el volumen a masa. Entonces nosotros podríamos transformar estas unidades para calcularlos en algo distinto, con una fórmula distinta a cómo me entregan los datos inicialmente, pero eso lo vamos a ver más adelante. En primera instancia vamos a ocupar las fórmulas directamente. Estas son las que vamos a comenzar a ver hoy. Pero también hay otras unidades de concentración, donde el soluto siempre va a estar expresado en unidad de mol. Entonces, a esos tipos de concentraciones le llamamos las concentraciones molares. Molares. Donde el soluto siempre va a estar medido en mol. Vamos a tener que transformar siempre el soluto a mol. ¿Y cuáles son estas unidades? También son 3. Está la M mayúscula, que se llama molaridad, molaridad con R. Está la M minúscula, que se llama molalidad con L.
Y está la que se simboliza con X, que esta se llama fracción molar. Y como ven, como dice el nombre, siempre se trabaja el soluto en unidad de mol. Esa es la característica de las unidades de concentración molares. Entonces tenemos las porcentuales, que son 3, las molares, que son 3 también, ahí tenemos 6, pero dijimos que íbamos a ver 7. ¿Y cuál es la última? La última se simboliza así, P, P, M, todo en minúscula. Y eso significa partes por millón. ppm es partes por millón. Y esa es la séptima unidad de concentración que nosotros vamos a trabajar. ¿Y en qué casos se utilizan las partes por millón? Se utiliza cuando el soluto, esta unidad de concentración la vamos a usar cuando el soluto está en cantidades que se llaman trazas. ¿Y qué significa eso? Que estén en cantidades trazas, que la cantidad de soluto es muy, muy pequeña y está disuelta en un gran volumen de disolvente. Por ejemplo, ¿qué mezclas o a qué mezclas o a qué disoluciones yo le podría calcular la concentración en partes por millón? Si yo quiero evaluar, por ejemplo, cuánto azufre, por ejemplo, hay en un lago. Un lago es un gran volumen de agua, es una mezcla muy grande, es una gran cantidad de disolvente donde voy a tener una cantidad muy pequeñita de soluto. Entonces, en esos casos, la cantidad de soluto es traza, es muy pequeña. Entonces, para calcular las concentraciones en esas condiciones, la tenemos que hacer en partes por millón. Cuando calculamos, por ejemplo, la concentración de sal en el océano o la concentración de lo que sea en el océano. El océano es un gran volumen también de agua. Entonces, yo no puedo usar concentraciones de tipo porcentual o molar en ese caso, porque voy a tener una gran cantidad de disolvente y una cantidad muy pequeñita de soluto. Entonces, en esos casos, yo tengo que usar como unidad de concentración las partes por millón. Cantidades muy pequeñas de soluto en cantidades muy, muy grandes de disolvente.